Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien. Vamos a dar inicio a este segundo video relacionado con la hidrología. Aun y cuando nosotros nos vamos a basar o a dirigirnos específicamente en la hidrología superficial, que es el tema que nos atañe, es bueno que ustedes sepan que también la hidrología se divide en superficial y subterránea. Es claro saber que la superficial es la parte superior de la corteza terrestre y la hidrología subterránea es el subsuelo. Si recordamos la imagen donde estamos hablando en el último video sobre la disponibilidad del agua en la Tierra, en el planeta, vemos que ese 2.8 o 2.5 del que hablábamos se refleja un punto 63 que es aguas subterráneas y solo un punto 02 de aguas que corren en lagos, ríos. El agua dulce pues es muy poquita, 0.009. Ese es parte de la que vamos a manejar y estamos hablando solamente de la hidrología superficial. La hidrología superficial basada solamente en lo continental. No vamos a meternos con el área marítima. Ese es otro tema también muy interesante. Solamente hablaremos de la hidrología superficial. Todo lo que es la hidrología y la hidráulica es muy complejo. Solamente hablamos una pequeña parte que es la hidrología superficial. La hidrología superficial tiene una característica y es que se forma la cuenca hidrográfica. Hablando desde el punto de vista de hidrología superficial, es muy fácil confundirse a veces con los términos donde hablamos de cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica. En algunos casos y casi siempre coinciden estos dos términos y se puede hablar en común de los dos, pero en la imagen vemos, como lo estamos ilustrando, que la cuenca hidrográfica es el parteaguas de la corteza terrestre, la parte superior. No así, la cuenca hidrológica es ese parteaguas, pero hablando desde la capa impermeable, donde se hace esa pequeña delimitación o gran delimitación que es el parteaguas. Solo para conocimiento general. Existe dentro de la hidrología superficial otro concepto o parte de la hidrología superficial. Esta es la hidrología básica. Estudia los conceptos físicos del ciclo hidrológico, del cual ya hablamos en el primer video. Estudia la disponibilidad, la utilización del agua, la información hidrológica y los procedimientos clásicos del procesamiento de datos estadísticos. Aquí en México tenemos varios sitios en la web donde podemos localizar información. Uno de ellos es el Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, también conocido como Bandas. Aquí encontramos solamente datos hidrométricos. Hay otra página que se llama CLICOM, también es de la Comisión Nacional del Agua, pero aquí encontramos datos de estaciones pluviométricas con las estaciones climatológicas, donde podemos encontrar las precipitaciones, temperaturas, inclusive vientos. En esta plataforma del INEGI podemos encontrar información relacionada con el continuo de elevaciones mexicana, CEM, que no es otra cosa que capas raster para poder realizar nuestra hidrología superficial con los nuevos software que en la actualidad existen, software como el ArcGIS o el QGIS. Hay una parte de la hidrología que se llama hidrología aplicada. Esta hidrología aplicada utiliza información básica, la cual se procesa para los proyectos específicos. Hay varios métodos, depende de lo que tengamos. Como vimos hace un momento, tenemos dos partes fundamentales en donde encontrar información: hidrométrica o climatológica. Dependiendo de qué información o con la que contemos, debemos utilizar la metodología a utilizar. Existen muchas metodologías en el país e inclusive en el mundo, pero debemos utilizar la que mejor se adapte a nuestras condiciones de cuenca y a nuestras condiciones de información.
Existen los tradicionales, como es el hidrograma triangular unitario, los hidrogramas de cualquier índole, que representa finalmente el área bajo la curva, que en este caso es el gasto, o el volumen y el pico es el gasto. Tenemos métodos tradicionales como el método de Bell, el de Chen. Hay otro concepto que es la hidrología aplicada. ¿Para qué queremos toda esa información? Esa información de la que platicamos hace un momento, realmente la queremos para encontrar en forma ya más directa, hablando desde el punto de vista de ingeniería, para desarrollar proyectos y obras de drenaje pluvial, por ejemplo. También para desarrollar sistemas de riego, que en este momento y durante toda la época o toda la vida de la humanidad ha sido importantísima, pero que debemos cada vez más eficientar. Hablamos de diques para control de avenidas o control de sedimentos en pequeñas cuencas. Hablamos de la rectificación y encauzamiento de ríos, no importa su tamaño, pero es rectificación y encauzamiento, un tema muy apasionante. La hidrología también nos sirve para desarrollar o para encontrar la socavación local y la socavación general, por ejemplo en las pilas de los puentes, una parte fundamental. Estructuralmente los puentes no suelen fallar, fallan por esta situación, que es la socavación local y la general, que no es lo mismo, pero eso lo veremos más adelante. También podemos diseñar revestimientos de ríos, de caudales, como les mencionaba. Es muy importante cuidar este recurso por la poca disponibilidad que se tiene, y por lo mismo nuestras obras hidráulicas deben ser cada vez más eficientes. Obviamente las presas que existen en el país y las nuevas que se están desarrollando, también necesitamos desarrollar la cuenca, porque la cuenca es una unidad natural en la cual se debe planificar el manejo de las aguas y la gestión de esos recursos hídricos, todo ello para eficientar el sistema. Una parte que actualmente aquí en nuestro país se está utilizando, pero que en otros lados del planeta ya tiene tiempo, es el mapa de inundaciones. Esto es cuando se desarrolla un tránsito de avenidas en un cauce y se observa que a diferentes tiempos de retorno y por ende diferentes caudales pico, el hidrograma que vimos en un momento, al transitarlo, puede desbordar y puede perjudicar normalmente las zonas aledañas. Estas zonas son muy diversas. Estos cauces normalmente cruzan las comunidades, las zonas habitacionales, las zonas urbanas. Esta información de la que estamos hablando desde el punto de vista de ingeniería tiene una sola característica o un solo objetivo, y ese objetivo es encontrar el grado de riesgo. El grado de riesgo es una función matemática. Esa función matemática se compone del peligro, de la exposición y de la vulnerabilidad de las obras que pretendemos diseñar. Realmente lo que desde el punto de vista de ingeniería queremos conocer, el grado de riesgo al construir una obra de hidrología o de hidráulica. Existe otra subdivisión, por así decirlo, de lo que es la hidrología. Hay una hidrología tradicional llamada determinística. Esta es una hidrología que se encarga de pronosticar basados en datos estadísticos y probabilísticos. Esta es la más común, es la más tradicional, pero no deja de ser importante. De hecho, es la que se maneja y es la que casi todo mundo maneja y conoce. ¿Por qué?
porque necesitamos conocer eventos. En México no hay mucha información disponible. Si se dieron cuenta, la Comisión Nacional del Agua solo maneja 2 páginas donde podemos encontrar información hidrométrica e información climatológica, pero es muy poca para el tamaño de país y para la gran diversidad que tenemos en el mismo. Por ello es que los métodos que usamos son los tradicionales. Pero existe otra hidrología que se basa en la estocástica. Este enfoque de hidrología estocástica utiliza la probabilidad también, pero para predecir. Este es diferente. Ya no pronostica, predice. Obviamente, esta es una hidrología más difícil de conocer, más difícil de utilizar, sobre todo porque no hay muchos elementos. No se enseña en las escuelas comunes. Esto se tiene que ver a otro nivel. Es algo muy complicado, es algo que todavía está en proceso de análisis en el país y en el mundo. No se utiliza comúnmente, pero es a donde tendremos que tender a llegar. Son series estocásticas, son tendencias, son eventos aleatorios para predecir. Un ejemplo de esto o de este pronóstico es, por ejemplo, el clima. En esta época el clima es importante y con ello prevén que se va a presentar un huracán, que se va a presentar una tormenta tropical, la cual podría convertirse en un huracán de X tipo, las lluvias máximas que pudieran presentarse, las temperaturas, las velocidades del viento. Entonces él ya está prediciendo en base a estadísticas y a probabilidades. Esto es muy importante. Esto es a lo que tendríamos que llegar en la hidrología, pero es un tema complejo, muy complejo, y que todavía está en análisis. La cuenca hidrográfica, como lo platicamos, es una unidad natural para planificar el manejo de las aguas y gestionar esos recursos. Esta cuenca hidrográfica se define como la superficie de terreno que la delimita por medio de una línea divisoria llamada parteaguas, que separa todas las aguas caídas por precipitación y se concentran para formar varios cauces que se embocan para formar un solo cauce principal. Estas cuencas han sido modificadas por la misma humanidad. Los cambios de las cuencas causados por el hombre también se conocen como cambios antrópicos. Cuando vayamos analizando, nos vamos a dar cuenta que los problemas de inundación y la escasez de agua en las cuencas se debe principalmente a la intervención del hombre, porque no lo hace de una manera racional. Vemos que los cauces han sido eliminados en teoría porque sigue escurriendo agua. Se asientan comunidades enteras en los cauces y los eliminan o los pretenden eliminar, pero el agua llegó antes que nosotros y tiene memoria y regresará tarde o temprano. Es como la Ciudad de México y la zona metropolitana. Eran lagos y esos lagos eran abastecidos por diversos ríos, los cuales fueron desecándose. Pero ¿qué sucede? El agua sigue llegando. ¿Y qué hicimos? Hacer obras para sacar esa agua y luego perforamos para extraer agua o traer agua de otras cuencas alternas. Eso no es lógico. Desde el punto de vista hidrológico, las cosas están haciendo al revés. Aparte que la estamos eliminando, la estamos ensuciando, la estamos contaminando. Bueno, hablando desde el punto de vista de la cuenca, tendríamos que saber cuál es el área que ocupa esa cuenca.
para conocer la problemática. Desde esa área empezar a delimitar nuestro problema específico, porque cada problema es diferente para cada estudio. Finalmente lo que necesitamos es una cuenca de aportación y ya existen actualmente muchos softwares o varios software, por así decirlo, para encontrar esta información. Cuencas y subcuencas, depende de lo que cada quien queramos conocer, lo que cada quien necesitemos especificar para desarrollar un proyecto en específico. Las subcuencas es una parte de la cuenca, pero más pequeña, que forma un todo de esa más grande. También existe y conocen algunas partes de la cuenca: la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. No es otra cosa que las partes. Una y otra son diferentes por la misma estructura de lo que es la topografía de estas zonas. No necesariamente cuando estemos en una cuenca o subcuenca estaremos en las tres, puede ser que solamente en alguna, y las tres tienen características diferentes. Hasta aquí llegamos. Vamos a seguir hablando de lo que es la cuenca y sobre todo cómo podemos utilizar esa información para poder desarrollar nuestros proyectos y cómo podemos utilizar los software. Gracias.